Sucedió lo contrario. En realidad no he sido muy original. En el texto dice literalmente sucedió lo contrario, así que me he apropiado de uno de los versículos que me parece que es uno de los grandes resúmenes del libro de Esther, ¿verdad? Cuando se preveía muerte, desaparición del pueblo judío, donde había maquinaciones políticas, etcétera, etcétera, increíblemente sucedió lo contrario, ¿de acuerdo? El pueblo fue librado de todo esto, y no solo esto, sino que celebró y se instituyó esa fiesta del Purim, que aún a día de hoy siguen celebrando los judíos, con conciencia, ¿no?, de que Dios obró en su favor, les libró de este trance, ¿no? La verdad es que, como decía la semana pasada, y a modo de recuerdo, hay libros en la Biblia que sorprenden, y desde luego el libro de Ruth y el libro de Esther sorprende, sobre todo además este último, porque en ningún caso se menciona directamente el nombre de Dios en el libro. Sí que obviamente vamos a escuchar a Dios en todo su obrar, pero no se menciona directamente. Sí que obviamente hay profetas grandísimos que mencionan a Dios y hablan en el nombre de Dios, incluso realizan grandes milagros en el nombre de Dios. También hay otros libros que nos hablan de intervenciones sobrenaturales de Dios, que son maravillosas y preciosas en favor de su pueblo. Y también en la Biblia encontramos otras intervenciones, ¿no?, en el propio Jesús para con las personas. Pero no es este el caso del libro de Esther. En el libro de Esther no vemos a Dios obrando de esa manera. A simple vista, parece que estamos ante una historia política, recordaros la semana pasada que os expliqué un poco ese contexto, ambientada en una corte poderosa del Imperio Persa, con el rey Jerjes, según el texto que hemos leído en la versión catalana, ¿no?, que salía en la pantalla en la versión catalana. Este Imperio Persa, donde las decisiones de los gobernantes y las intrigas palaciegas determinan el destino del pueblo judío. Como decía la semana pasada, en este libro, de hecho, tampoco es original, ¿verdad?, se podrían hacer una serie de Netflix de pleno derecho, porque no faltan ingredientes, se triunfaría y triunfa, de hecho, este tipo de propuestas, ¿no? Porque, como digo, no faltan las intrigas, la política, ¿no?, la maldad, todas estas triquiñuelas, maquinaciones que se dan en estos ámbitos, ¿no?, a favor o en contra de las personas. Ya estuvimos explicando un poco la semana pasada que Esther había llegado a ser reina, ¿no?, la esposa de Jerjes, del rey Jerjes, el rey del Imperio Persa, y había llegado a esa posición sin declarar que era judía. Ya había sido elegida en una historia que precede estos relatos, que no os voy a explicar, y había llegado a ser esposa sin declarar su identidad como judía. Será en estos capítulos que vamos a reflexionar hoy donde ella va a decir que lo es, pero hasta entonces no lo había dicho. Y la semana pasada sí que estuvimos meditando cómo Amán, que sigue la historia que ha aparecido, ahora hablaremos un poco más de él, ya estaba maquinando contra el pueblo judío por una serie de circunstancias. Y Mardoqueo, pariente, en este caso, de Esther, pues había instado a la reina, ¿no?, había instado a Esther a jugar un papel para defender al pueblo judío, ¿no?, para hacerse valer en su posición en la corte, ¿no?, para defender la vida de los judíos, porque estaba amenazada por estas triquiñuelas, ¿no?, por estas intrigas palaciegas, estaba amenazada por la maniobra de ese funcionario Amán, que en definitiva era el segundo del reino, ¿no? Y Esther había dicho, bueno, me juego la vida si hago esto, me juego la vida. Esto, que sea reina, no significa que yo tenga mano con el rey, ni mucho menos. Esto no es democracia, Estamos hablando de hace miles de años en una cultura muy diferente de la nuestra. Esther no tenía nada que poder intervenir en ese sentido, cambiar la opinión del rey de una manera directa. Pero sí que vimos la semana pasada que Esther dice, bueno, vamos a poner esto en oración, vamos a ayunar los judíos y yo durante 3 días, y si tengo que perecer, que perezca. Voy a dar la cara por mi pueblo. Es la decisión que toma, ¿no? Así que dejamos la historia la semana pasada, estuvimos reflexionando cómo hoy también como cristianos podemos vernos inspirados, ¿no?, a compartir alguno de esos detalles, ¿no?, que se ponen en valor en la vida de Esther. Y a partir de esa historia vamos también a meditar nosotros qué más podemos aprender y sacar, ¿no?, de provecho para nuestra existencia como Iglesia y también como creyentes en pleno siglo XXI. Y siempre digo, me encanta este libro porque fomenta una espiritualidad madura, no fomenta una espiritualidad puesta en emociones o en supuestos milagros que pueda hacer en un momento determinado Dios o no. A veces son más proyecciones y deseos nuestros que lo que Dios interviene. Sin embargo, sí que se nos va a proponer una confianza plena en
en el obrar de Dios, una fidelidad al obrar de Dios, sí que se nos va a proponer una responsabilidad a la hora de vivir los valores de Dios, que lo encarna Esther, ¿no? En este caso, una valentía que hagan palpables, y extrapolándolos al siglo XXI, los valores de Jesús y los valores del reino de Jesús, ¿no? Por lo tanto, se nos va a invitar a una espiritualidad madura, no puesta en emociones, no puesta esperando la perspectiva del milagro o la intervención sobrenatural de Dios, que siempre, ¿verdad?, puede ser y puede ocurrir en la historia, pero que a nosotros se nos invita a tomar las riendas de nuestra fe y también de nuestras propias vidas cristianas para encaminarnos no solo en lo personal, sino también como Iglesia. En esta historia, justo en este detalle, la historia va a alcanzar su clímax, ¿no? Después de que Amán, como os decía, el hombre más poderoso del imperio, después del rey Jerjes, ¿no?, que decía la traducción catalana, pues convenciese al monarca de que emitiese un decreto para exterminar a los judíos. Esther, como digo, que hasta ese momento se había mantenido su identidad como judía oculta, ¿no? Ahora se ve afectada también por el decreto, ¿no? Entonces, bueno, se ve casi obligada, ¿no?, a romper una lanza en favor de su pueblo y también incluso por su propia vida. Entonces decide arriesgar su propia vida entrando a la presencia del rey sin haber sido convocada. Y en lugar de denunciar inmediatamente la conspiración, fue una persona inteligente y lo que hizo fue invitar al rey y a Amán a un primer banquete y después a un segundo banquete. Bueno, dijo, yo no voy a llegar delante del rey y le voy a convencer de mis cosas, así que elaboró, ¿no?, una especie de estrategia por medio de 2 banquetes para modificar o para intentar, ¿no?, ayudar a su pueblo y, en definitiva, también a ella misma. Estos 2 banquetes suceden en una escena que está llena de ironía y es incluso divertida si sabemos leerla en la cultura de su tiempo, aunque yo entiendo que muchas veces esto nos queda súper lejos, ¿no? Pero incluso ese palo de 25 metros que estaba previsto para matar a Mardoqueo y acaba matando a Amán, ¿no?, es una completa exageración, ¿no? ¿Cómo vas a matar a alguien en un palo de 25 metros? Pero el libro utiliza todas estas metáforas y todos estos recursos literarios para evidenciar la enseñanza de este libro, ¿no? Lo que es interesante es que entre ambos banquetes va a suceder, como digo, cosas, aparte de irónicas y divertidas, absolutamente trascendentales. El rey no va a conseguir dormir. Curiosamente, esa noche el rey no duerme. Y va a pedir el libro de las crónicas. Y leyendo el libro de las crónicas, se va a dar cuenta que le debe un favor a Mardoqueo, que ya hablamos la semana pasada, ¿no? Y el hombre piensa, ¿no?, y dice, bueno, ¿y cómo puedo yo? Este hombre me hizo un favor, me salvó la vida, y yo no se lo recompensé. Y merece una recompensa, ¿no? Así que ahora que me habéis leído la historia de lo que pasó hace años, pues me doy cuenta de que yo con este hombre tengo una deuda, tengo que recompensar su gesto que me llegó a salvar la vida, ¿no? Por lo tanto, el rey decide corregir esa injusticia y justo en ese momento es que aparece Amán, ¿no?, este funcionario, el segundo de a bordo, ¿no?, el que manda en el imperio después del rey, dispuesto a pedir una autorización para matar a Mardoqueo, ¿no?, y con ello después a todos los judíos. Pero antes de que pueda hablar, el rey le pregunta cómo debería honrar a un hombre a quien el rey decide recompensar. Claro, no dice que es Mardoqueo, solo dice, bueno, si tú fueras yo y tienes algo que recompensar porque no lo hiciste en su momento injustamente, ¿cómo lo harías? Amán se pensó que hablaba de él, que la recompensa iba para él, ¿no? Por eso digo que es que el libro es una serie de Netflix, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces la Biblia nos queda muy lejos. Por eso me tomo un tiempo para explicar, aunque sea a mi manera, la historia que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Así que el hombre, pensando que el rey le iba a agasajar a él, pues le va a dar su consejo, ¿no? Y Amán, convencido de que era él mismo, pues imagina un desfile triunfal por toda la ciudad. Pero para su sorpresa y humillación, el rey decide organizar ese desfile, pero en honor de Mardoqueo, a quien Amán odiaba, ¿no? Como digo, ironía por los 4 costados, ¿no? Cuando llega el segundo banquete, este revela finalmente su identidad judía y denuncia a Amán como el responsable del gran plan genocida, ¿no?, contra el pueblo judío y de sus maquinaciones. Y entonces el rey, indignado, porque ahora ya conocía todo lo que Mardoqueo había hecho y también quién era Esther, ¿no?, el origen de Esther, el rey indignado ordena que Amán sea ejecutado precisamente en esa enorme estaca que él había puesto para matar a Mardoqueo, ¿no? Otro giro de guión, ¿no?, impresionante, al estilo Juego de Tronos, ¿verdad? Así, ¿sabes?, un guionista de Juego de Tronos aquí se hubiera triunfado, ¿verdad? ¿Quién puede imaginar una cosa como esta? Así que, como digo,
¿Y a dónde voy con esta manera de explicarlo, verdad? Al final hay un giro inesperado. No podéis negarme que aquí hay un giro inesperado 100%, ¿no? Un maquinador, un funcionario, un alto funcionario, ya maquinando durante años, ¿no?, contra Mardoqueo, habiéndolo intentado ya varias veces, finalmente no solo no se sale con la suya ni contra Mardoqueo ni contra los judíos, sino que recibe el castigo, ¿no?, por todas esas maquinaciones. Como digo, todo describe un giro inesperado a petición de Esther. Y el rey pues, acaba promulgando un nuevo decreto que permita a los judíos defenderse cuando llegue el día señalado, ¿no?, ese día señalado para su destrucción. Y, como digo, pues el texto, que no me lo he inventado yo, en el capítulo 9, dice: sucedió todo lo contrario. Lo que el día que debería haber sido una tragedia nacional, se va a convertir en un día de alegría, de liberación y de esperanza, que es la base de esa fiesta del Purim que hemos leído, ¿no?, que Rollo nos ha leído en el texto. Esa fiesta, en definitiva, era una fiesta de alegría para conmemorar precisamente cómo Dios había intervenido girando las cosas, convirtiendo la muerte, al final, en vida. Por lo tanto, al final, uno tiene que pensar aquí, como Iglesia, en el siglo XXI, trayendo nosotros también esta historia a nuestra realidad, pues quizás también deberíamos de empezar a meditar algunas cosas, ¿no? Porque lo que está claro es que entre toda esta historia, donde obviamente hay recursos literarios, ¿no?, puestos expresamente para señalar todo esto, lo que se quiere enseñar es una verdad teológica. Y esta verdad teológica, entre otras, es que el odio nunca tiene la última palabra. Si algo no podemos aprender en el libro de Esther es que el odio nunca tiene la última palabra. Con exageración, con humor, en Esther, pues se nos va a enseñar esa lección. Y lo sorprendente del libro no son las exageraciones que utiliza literariamente para hacerlo presente, sino las continuas coincidencias que el autor o los autores del libro, ¿vale?, pues van recogiendo en la historia, aparentes coincidencias, ¿no? Esther va a resultar elegida reina entre todas las mujeres del imperio. ¡Oh, qué casualidad! Una judía de incógnito, ¿verdad?, en un momento donde se busca reina, acaba siendo la reina, ¿no? El rey no puede dormir, oye, justo esa noche, y se le lee justo la historia donde se le recuerda la deuda que tenía con Mardoqueo. Se lee exactamente ese relato, ¿no? Amán entra en el momento oportuno, ¿no?, para que el rey le pregunte: oye, ¿tú qué harías? Y el tío se confunde pensando, y él acaba jugando en su contra. El día destinado para el exterminio de los judíos se acaba precisamente convirtiendo en el día de la salvación. Qué coincidencias, ¿no?, que hay a lo largo de todo el libro, se ponen de manifiesto en el libro. Mirad, hay una frase que os pongo en la pantalla, se atribuye a John Levenson, que dice: es razonable suponer que el autor respaldaba el viejo dicho de que una coincidencia es un milagro en el que Dios prefiere permanecer en el anonimato. Una coincidencia es un milagro en el que Dios prefiere permanecer en el anonimato. Y esto es algo que atraviesa el libro de Esther. Como digo, no se nombra a Dios claramente, no se ven grandes milagros, pero sí que se ve desde el anonimato, con esas coincidencias que el libro señala, ¿no?, otra manera de obrar de Dios, ¿no? Esa manera que siempre se ha dicho en teología, aunque muchas veces obviamente la desconocemos y nos cuesta de entender, la providencia de Dios, ¿no? La providencia de Dios, ese Dios que se cuida de todas las personas, de todas las criaturas que pisan este mundo, ¿no? Y por supuesto también de su pueblo, y que va acompañada también de esa gracia, ¿no?, de ese buscar el bien de su pueblo de parte de Dios, ¿no? Dios no siempre actúa rompiendo las leyes de la naturaleza, aunque a veces, por supuesto, lo puede hacer para esos dioses, pero no como actúa normalmente. Muchas veces actúa discretamente, sin imponerse, precisamente dejando en la mano de las personas sus decisiones y sus responsabilidades, ¿no?, tejiendo una historia desde dentro, moviéndose los acontecimientos, para que al final acabemos comprendiendo que Dios siempre estuvo detrás de su pueblo, pero detrás de todas y cada una de nuestras vidas. No hay casualidades, ni siquiera cuando nos pasan cosas malas. Todo parece tener, ¿no?, un propósito, una intención detrás, que si sabemos entender y sabemos leer, pueden ayudarnos a bien en nuestras propias existencias y también en nuestro caminar cristiano. A lo mejor acabamos, al final de todo, mucho más cerca de Dios, celebrando la vida como la celebraba Esther, ¿no?
Eso es lo que se nos recuerda en el Evangelio de Lucas, cuando se nos ha leído al principio del culto, ¿no? Donde se nos decía, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, ¿no? ¿Cuántos años no llevaban esperando todo eso, ¿no? Y no había pasado antes. Y dice, acordándose de su alianza, de su pacto, de lo que nos había prometido. ¿Cuántos años llevaban esperando esas promesas y no la habían visto? ¿Cuántos años llevamos todos y cada uno de nosotros queriendo relacionarnos con Dios, queriendo tener comunión con Dios, queriendo estar cerca con Dios? Y muchas veces, por diferentes circunstancias, ¿no?, nos hemos perdido en el camino y no ha sido posible. Sin embargo, hoy estamos aquí, ¿no?, en esta mañana. ¿Casualidad? ¿Casualidad? Esta es también la manera en la que Dios nos habla. La fidelidad de Dios no siempre se muestra en milagros visibles, también actúa en medio de la historia y en medio de las microhistorias, en las vidas de todos y cada uno de nosotros. Dios actúa muchas veces, muchas más veces, discretamente, de las que actúa de manera sobrenatural. Y la Iglesia está llamada a vivir con valentía y con fidelidad, aprendiendo a confiar en esa providencia, a veces escondida, a veces en segundo plano, pero que está ahí para acabar celebrando la vida. Por lo tanto, dos pequeñas ideas, ¿no?, para llevarnos en esta mañana. La primera es que Esther nos invita a aprender a reconocer a Dios, aunque aparentemente esté escondido. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras no habéis estado buscando a Dios, incluso entre lágrimas, y no se ha dejado ver? Porque yo tengo que reconocer que a lo largo de mi historia, que también obviamente la tengo después de 51 años de existencia, ¿verdad?, ha habido de todo tipo de momentos, ¿no? Pero Dios siempre estuvo ahí. Vivimos en una cultura que asocia la presencia de Dios, como digo, a veces con experiencias extraordinarias, con grandes shows, ¿no?, como si ser iglesia fuera a ir a un concierto, ¿no?, con el artista favorito, que ahora también está muy de moda, y yo celebro que algunos artistas canten, ¿no?, y que hablen de Dios en sus canciones. Me encanta la canción de Rosalía, ¿no? Pero claro, Dios no se muestra habitualmente en los conciertos al estilo de los conciertos de Rosalía, ¿no? Muchas veces se hace presente de otra manera, ¿no? Pensamos que Dios está actuando muchas veces cuando todo sale bien. Nuestra cultura tira mucho por ahí. Cuando las puertas se abren fácil, cuando vivimos momentos espirituales intensos que nos conmueven las emociones y que todo eso está perfecto, pero que muchas veces reducimos la intervención de Dios a solo estas maneras, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando llega la incertidumbre? Cuando llega el cansancio, cuando llegan las dificultades, cuando llega la frustración. Fácilmente acabamos concluyendo que Dios nos ha abandonado. Y el libro de Esther nos invita a pensar que es justo lo contrario. Es justo lo contrario. Dios siempre estuvo ahí y Dios siempre está ahí. Eso es una espiritualidad madura. ¿Y esa es nuestra apuesta como Iglesia? Sí, claro, vivir en las formas que mejor nos ayuden a poder entender a Dios, pero desde la espiritualidad madura y desde el seguimiento de Jesús, desde la madurez. Yo creo que este libro nos enseña a descubrir la presencia de Dios en la vida cotidiana, donde a veces necesitamos decisiones valientes para poder tener encuentros inesperados, oportunidades que aparecen en el momento justo. Descubrimos muchas veces, o solamente vemos muchas veces esto, cuando miramos hacia atrás, ¿no?, y nos damos cuenta de en cuántos momentos ha estado Dios presente en nuestra vida. No existen, creo, las casualidades, sino el obrar anónimo de Dios, ¿no? Fidelidad, constancia, valentía, sacrificio, renuncia, que acompañan esas palabras. Espiritualidad madura, que hoy no está de moda, pero que el libro de Esther nos llama a hacer nuestra. En lo personal y como comunidad. Nuestra comunidad, aunque pequeña, también está llamada a imitar los valores que Esther nos hace pensar. Seguimos pensando que merece la pena vivir una fe, un evangelio y ser una iglesia donde todas las personas sean bienvenidas. Seguimos queriendo construir una comunidad donde no tengamos que fijarnos en el color de la piel de las personas, en su raza, en su sexo, en su género, en su identidad, como requisitos para poder seguir a Jesús y compartir la fe todos juntos, siendo y dando testimonio. Nos gusta apostar por esta madurez de vida cristiana. Si miramos nuestra historia reciente, oye, pues no es fácil, ¿no? No fue hace 2 semanas que nos pusieron unos carteles homófobos en la puerta.
No fue la semana pasada donde nos llenaron de odio las redes sociales por un post maravilloso diseñado por mi querida Gemma, ¿no? Donde se mostraba algo tan sencillo como una persona, ¿no? En este caso se reflejaba a ella, pero que nos puede representar a cualquiera, ¿verdad? Acompañada, ¿no? Viviendo su fe, haciendo alarde de su fe cristiana, acompañada con un Jesús que le da la mano y levantaba una bandera LGTBI en el mes de junio en Barcelona, ¿no? Que creo que todos debemos saber lo que se celebra en ese mes en Barcelona, ¿no? Qué pena ver esa manera de proyectar la espiritualidad, ¿no? Apostamos por una fe madura que implica asumir el riesgo de Esther, de decir, yo no puedo mantener mi identidad a escondidas, tengo que dar la cara. Y si tengo que perecer, como decía ella la semana pasada, ¿no? Pues que perezca, ¿no? Pero este mensaje de salvación no se puede limitar. Yo no puedo quedarme callada, no puedo quedarme atada cuando sé que otros van a padecer con su vida, ¿no? Mi silencio. Por lo tanto, esta es nuestra apuesta como Iglesia, al menos esto es lo que nos gustaría, ¿no? Fomentar como comunidad y también en nuestra vida personal. Y la última enseñanza, y en este caso yo creo que casi que se deriva, ¿no? Esther no termina con una victoria política. No termina con una victoria sobre las intrigas del palacio, que también. Pero Esther termina con celebración. Esther termina con alegría. El libro de Esther termina en una fiesta. Dice Eugene Peterson, no sé si le conocéis, es un experto en Biblia, yo lo menciono por si alguien lo quiere buscar. Me encanta porque Bono, que es uno de mis cantantes favoritos, es un buen amigo de este biblista, ¿no? Y tienen algunas entrevistas conjuntas. La vida en comunidad se celebra como un regalo dichoso, arrebatado increíblemente de las puertas de la muerte y del infierno, habla, ¿no? Con este sentido metafórico. Un pueblo que había afrontado la posibilidad de desaparición vive con fuerza. La comunidad no solo se explica en términos históricos, ni se analiza solo en términos sociológicos. Se disfruta en el lenguaje, en los rituales, en la comida, en las risas de una fiesta. Cuando estamos en esta comunidad, cuando venimos a hacer parte de la Iglesia de San Pau, como debería de ser en todas las iglesias, estamos y venimos a celebrar la vida. Venimos a celebrar la vida. No venimos a un culto para cumplir con el domingo. Venimos a celebrar la vida que Dios nos ha regalado. Cada vez que nos reunimos para adorar, cada vez que compartimos el pan y el vino, cada vez que cantamos juntos, que oramos los unos por los otros, que compartimos una comida fraternal, el pica pica, el café, cada vez que estamos haciendo todo eso, estamos celebrando, y permitidme el salto, el Purín de Esther. Dios ha obrado en nuestra vida y ha cambiado las cosas, lo ha girado todo. Donde había perspectivas de muerte, de exclusión, de quedarte en el margen, de deshumanidad, de indignidad, ahora hay una vida plena en Jesús. Por eso en la Iglesia venimos a celebrar en todo lo que hacemos como Iglesia y venimos a compartir una vida alegre y plena con el resto de las personas. Para mí, este es el propósito de esta comunidad y os invito a que viváis la fe como creyentes desde una espiritualidad madura y comprometida con la alegría de la vida que propone el Evangelio de Jesús. Con la celebración de sucedió lo contrario. Cuando nadie da un duro por mí, cuando a mí lo que me hacen es excluirme, marginarme o lo que queráis y como cada uno lo viva, ¿verdad? Justo Jesús me da la mano y me dice que soy tan digno o digna como los demás, que valgo lo mismo que los demás y que soy un ser humano pleno como todos los demás, ¿no? Que el Señor nos acompañe y nos ayude, nos dé discernimiento de su espíritu para ser una iglesia valiente, para ser una iglesia comprometida, para ser una iglesia que no perdamos de vista la celebración de la vida que nos ha devuelto Dios en Jesús.